Es un placer estar contigo, un verdadero placer. Es todo un placer, Joseph. Un placer para mí, gracias por invitarme, Joseph. Muchas gracias, mi hermano. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias por esa presentación. Es difícil dejarme a mí caer. Joseph, es un placer para mí estar aquí en este programa tan reconocido a nivel de Colombia y de América Latina. Hola, ¿qué tal amigos? Conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Estamos aquí en un lugar, un barrio icónico de Bogotá, la capital de los colombianos, con un personaje, ojo a esto, empresario, locutor, periodista, hombre de radio y también de televisión, claro que sí, es padre, es esposo. Y creo que para mí es el hombre que mejor narra un gol en América Latina, señores. Una voz que cautiva a Colombia y un personaje que tiene una empresa maravillosa que desde aquí hace país todos los días. Y lo más bonito es que la gente que hace parte de esta linda industria de la radio, pues obviamente se sienten aquí como en su hogar. Un personaje que ha pasado por muchos momentos de su vida y hoy está en Es un placer, y es todo un placer hablar hoy con el señor William Vinasco. Caballero, es todo un placer. Pues yo sé qué presentación tan bonita y merecida, creo yo, pero de todas maneras con ese estilo tan agradable tuyo de hacer televisión durante tantos años. Es un placer estar contigo, gracias por esta invitación. Atención, William Vinasco es bogotano, pero los papás tienen que ver con Cali. ¿Cómo es esa historia? Llegan a Cali, primero a Bogotá, ¿cómo es? Eso es muy bonito. A mi hermano mayor, Sí. a Parmenio, que me acompaña en la programación de Una Hora con la Sonora, espacio que hago los sábados. Son en la 6 mañana. hermanos. 6 hermanos, Sí. Resulta que mi mamá, con la intención de que tuviera una educación de alto nivel para aquella época, de década de los 40, le insistió a mi papá en venirse para Bogotá y estudiar en una de las universidades de acá y preparándose bien, limitación académica que no existía en Cali. Entonces se vinieron para acá y fue una caspa ese chino, eso fue lo peor. Creo que le hubiera ido mejor en Cali. Pero de todas maneras se encarriló por el mundo de la música, me acompaña mucho en la programación de Candela. Y así terminamos nosotros, nací aquí, nosotros nos vinimos a vivir en barrio Chapinero. Bogotá llegaba hasta la 72, Usaquén era ya un paseo, ir a Usaquén era una locura. Y ahí estuvimos durante un tiempo pagando arriendo. Y posteriormente ya el Instituto de Crédito Territorial les adjudicó a mis padres una casa en el Quiroga. Y allá empezó nuestra infancia, ahí empecé yo realmente a identificarme con el micrófono a partir de la poesía en el colegio parroquial de Nuestra Señora. Sí. Y esa fue mi primera vinculación con una estación de radio. Ojo a esto, colegio parroquial. Pero ya vamos a hablar porque William ha pasado por todos los trabajos más maravillosos de la vida, pero también en un momento tuvo justamente como ese llamado y quería o quiso ser sacerdote. ¿Cómo fue eso? El padre Guillermo Godero Giraldo, que estaba al Sí. frente no solamente de la parroquia, sino del colegio de Nuestra Señora, encontró, buscaba vocaciones sacerdotales y en aquella época cada familia tenía que tener un cura y yo era el cura de la familia, pero mi mamá decía, no, es que usted sí es el cura, a usted le tocó. Y entonces empecé a estudiar hasta segundo en el seminario. Primero entramos al seminario menor, después fuimos al seminario mayor en el 94, arriba de la séptima, y finalmente en un partido de fútbol, no, un partido de básquetbol, recuerdo yo, me llamó el padre Agudelo y me dijo, William, ya el otro año ya empieza usted oficialmente su carrera sacerdotal. Y yo estábamos a punto de terminar un partido y yo era el pivo del cuento y todo. ¿No? Y yo, padre, yo ya no voy a ir, padre. Y yo pendiente arranqué, terminé mi partido de fútbol y de básquetbol. Dije yo, pero ¿qué hice? ¿Qué decidí? De todo. Me parece que fue una decisión sana en la medida en que ya lo mío era más el deporte, claro. Era más el micrófono, era más la música. Y desde ese momento empecé a ser, creo yo, un laico más o menos juicioso. Pero lo voy a decir. Por fortuna se quedó de este lado porque tenemos este personaje maravilloso con una voz encantadora y además con una industria bellísima, pero también seguramente del otro lado ha tenido muchos seguidores en este man con esta voz, hablando de una iglesia, por Dios, eso es una locura completa. Vean ustedes qué bonito porque William Vinasco fue taxista, vendió sándwiches en Corferias, montó una lavandería, pero a los 17 años ya estaba frente a un micrófono y estudió Derecho, periodismo, luego se fue a Argentina. Esto es un recorrido maratónico. ¿Cómo fue el asunto? Es verdad, yo sé, y además felicitaciones por estar tan documentado acerca de mi vida en detalles que incluso yo mismo ya había olvidado. Del Colegio de Nuestra Señora leía un programa que se llamaba
Ecos de la parroquia de San Ignacio de Loyola, por amistad del padre Agudelo con el padre Echeverry, dueño de emisora Kennedy. Y al padre Echeverry le gustó mucho mi voz y me contrató para que hiciera un turno de 6 horas. Entonces ahí escribía yo las noticias, ahí programaba la música y ahí leía y daba la hora. Como consecuencia de ese paso por la emisora Kennedy me llamaron de Todelar, que era la cadena pues líder de aquel momento, y empecé a ser locutor supernumerario. La Asociación Colombiana de Locutores me becó para estudiar en Buenos Aires comunicación en el COMGEL, que es el Comité Federal de Radiodifusión, en la época del gobierno militar argentino. Allí estudié casi un año, ya regresé acá, hice el Campeonato Mundial de Locución con Armando Plata, duramos como 4 días hablando sin dormir en el micrófono, claro. Eso fue una locura. ¿En el Records? Sí, claro. Quitamos la marca a unos argentinos, después nos la quitamos unos canadienses, pero eso era la primera página de los periódicos, éramos noticias nacionales, fue bien interesante y eso me proyectó a mí tal vez como en la parte ya ejecutiva. Ya empecé a ser director de emisoras, gerente de emisoras, pasé a dirigir Todelar, pasé a dirigir deportes, pasé a ser voz comercial de los más importantes narradores del país, Marco Antonio Bustos, Carlos Arturo Rueda, Pastor Londoño, Jorge Eliezer Campuzano, Jairo Moncada, el Pachi Andrade, bueno, las figuras de la época. Pero vamos muy rápido, pero atención, y además tengo que ya decirlo, voy a decirlo ya. Él está al frente de 2 de las emisoras más importantes en Colombia, que son Candela y la que tengo atrás, que es la mía, señores. Vibra Bogotá, porque tu corazón no late, vibra, eso me encanta. Pero creo que William Vinasco cambió la historia de narrar fútbol. La gente siempre, aquí en Colombia, en América Latina también seguramente, el fútbol siempre era en la radio. Y William le da ese toque y ese sello único al fútbol en televisión. La gente no veía fútbol en televisión y este caballero hace que la gente se conecte con la televisión y el fútbol. Eso es histórico y eso hoy los colombianos ya lo tienen en su ADN. A usted gracias. Es verdad. Te agradezco mucho, José, por recordar ese momento, porque la gente le quitaba el volumen al televisor y escuchaba la radio por la emoción del narrador. Y era muy difícil porque no íbamos a transmitir a los estadios, sino directamente desde el estudio de Inravisión en aquella época. Y con unos focos de televisión que se demoraban las luces 2-3 minutos en prender, siempre daba sobre la pantalla esos televisores de la época del general Gustavo Rojas Pinilla, para quienes nos veían en el exterior. Y fue un momento de riesgo porque yo tenía que rellenar porque no distinguía bien los jugadores. Entonces, Gareca con el esférico, 3/4 de campo, arranca parte derecha. La bola va rodando, el tiempo va pasando mientras sabía quién la cogía. Willington Ortiz recibe el esférico, va a rematar. Entonces, siempre no me digan más. Y empezaron a salir una serie de frases que rellenaban la transmisión para que no perdiera ritmo. Y vino la época de oro de la Selección Colombia. Entonces era Maturana dirigiendo al Pibe Valderrama, a Higuita, al Tino Asprilla, a Leonel Álvarez. Bueno, una locura que nos volvimos noticia mundial y en todos los escenarios donde llegábamos, llenábamos. Entonces, la música que identificaba la costa norte de Colombia en ese momento la metí también dentro de las transmisiones y entonces la transmisión llegó con una serie de argumentos que convirtieron un espectáculo la transmisión de fútbol y de pasar de un 30% de oyentes con el audio prendido pasamos al 87% de oyentes, de televidentes que oían el audio de la televisión. Creo que el partido, si hablamos de fútbol, y si me equivoco aquí, William me corrige inmediatamente, el gol mejor que más ha disfrutado cantar y narrar William Vinasco fue el de Freddy Rincón, ese golazo. ¿Eso fue como Italia 90? Sí, Italia 90, exactamente. Sí, ese lo tienes en el corazón, ¿o no? Sí, no, eso es devolvernos en el tiempo a recordar uno de los momentos más importantes de la historia de nuestro deporte. Y es que nosotros veníamos de jugar un partido de lo mejor, creo yo, que ha jugado Colombia contra Alemania, que a la postre fue campeón de la Copa del Mundo en ese año. Pero nos hicieron un gol en el minuto antes del cierre, prácticamente. Sí. Libarski nos hace un gol, Dios mío, y nos deja fríos y nosotros con el empate pasábamos a la siguiente ronda. Por primera vez soñábamos con los octavos de final.
y viene, Dios mío, un pase del pibe Valderrama. Valderrama con el esférico, va a terminar el partido, último minuto, dioses colombianos, corta parte derecha, recibe Rincón, remata al marco de frente, ¡golazo! ¡Gol! Eso salió del fondo del alma, Joseph. Lo recuerdo y me emociono, uno de los goles más vistos en YouTube y tal vez el más importante en la historia de nuestro fútbol. Pues sí, hicimos el 5-0, que fue importantísimo, pasamos por encima de Argentina también en la eliminatoria de la Copa del Mundo rumbo a Estados Unidos y éramos pues noticia mundial. Pero es que este gol, el trabajo que hicimos, la selección que teníamos, empezó la nueva cara de la selección Colombia y a vender una imagen bonita de nuestro país. Señor William, ¿cómo se siente saber que la gente aquí en Colombia, en América Latina, cuando se habla de narradores de fútbol, escogen y dicen la voz, la energía, ese manejo que tiene el señor William Vinasco? Eso se siente bonito, ¿o no? Sí, sí, a mí me ha llenado de orgullo, sobre todo por la oportunidad que gracias a Dios he tenido de estar en momentos tan importantes de nuestra historia deportiva. Olimpiadas, la Vuelta a España de Lucho Herrera, estar con él, llevarlo desde el Paseo de la Castellana a Torre España, al Pirulín, para que desde allá se comunicara con... Eso fue una locura. Eso fue una locura, eso fue impresionante. Ese señor pidió helicópteros prestados, corrió, volvió y estuvo ahí justamente con nuestro Lucho recién ganando la vuelta ahí. Eso fue una locura, eso fue un récord completo también. De verdad, robárselo a 100.000 españoles ahí frente. Pero ¿cómo fue eso? Pidió helicópteros prestados, eso fue una locura. Transmitíamos, yo transmitía para el noticiero TV Hoy, claro. Con Andrés Pastrana, sí. Y Andrés Pastrana estaba esperando en Torre España el que la Federación de Cafeteros le llevara a Lucho Herrera, pero en ese rollo tan impresionante difícilmente podíamos sacar a Lucho. Y yo le comenté a Lucho, Lucho, he hablado con José María, el narrador pues, de ciclismo más destacado, importante de la cadena española. Él es en aquel momento trabajaba, después estuvo con CEPO, en ese momento estaba trabajando con Antena 2. Antena 2. Y yo le dije que por favor me prestara el helicóptero que estaba en el Santiago Bernabéu, porque era el momento más importante de la historia de nuestro deporte. Y él, muy querido y un buen amigo de todos, me dijo, vamos, cógelo, no tenés ningún problema. Y cuando llegué al Santiago Bernabéu era no un helicóptero, sino 2 helicópteros en la gramilla, impresionante, divinos. Y entonces me dicen 2 compañeros, Rubén Darío Arcila y otro Ricardo Mayorga, me dijeron, William, llévenos. Y Lucho me dice a mí, William, yo voy, pero estoy con mi mamá y con mi papá. Entonces yo, de manera atrevida y osada, cojo 2 helicópteros, escoltado por la policía española, llego yo, volamos unos minutos y me dice el capitán, ¿tenéis orden de aterrizaje? Y yo, sí, la tiene ya Andrés Pastrana. ¿Quién es Andrés Pastrana? Hijo de nuestro presidente. Yo rellenando ahí. Llegamos y estaban unos niños en un programa que estaban grabando en infantil allá, los pupitres, todo voló, eso fue una locura. Llegamos allá, me recibieron el director de noticias, préstamelo un momentico, le presté a Lucho Herrera, inmediatamente lo esperaba Judí Sarmiento en Palacio de Nariño y establecimos el contacto con el presidente Barco en aquella época. Momento histórico, entonces vino la felicitación de Luis Alberto Moreno, el por hoy presidente del BID, que era gerente de datos y mensajes. Al día siguiente cochinillo ahí con Andrés Pastrana, y felicitación, pero sobre todo la satisfacción de una labor periodística cumplida. Y esta vida de este hombre está llena de anécdotas y podemos seguir, pero por ejemplo, la de José Luis Perales. Eso fue una locura. Después de muchos años buscarla, aquí, ¿fue la entrevista aquí? No. Sí, aquí, exactamente. Exactamente aquí. Muchos años buscándolo y luego se dio aquí. Sí, es verdad. Eso, ¿no? Llegué estaba estudiando yo precisamente en Buenos Aires y llegó al Teatro San Martín frente a calle Corrientes y ya había concertado una charla, pero a la entrada él llegó tarde al Festival OTI de la Canción, él participaba representando a España. Y no me pudo atender. A la salida hablamos, hijo. Y entonces después salí, tampoco me atendió. Pero después lo busqué en México, cuando coincidencialmente también coincidimos allá. Después en Madrid, después vino aquí y aterrizó en El Dorado, lo recibí en El Dorado y tampoco me dio entrevista. Después salió del aeropuerto de Guaymaral y se fue para Ibagué y allá tampoco me quiso dar la entrevista. Después se casó con, creo que la hija de Tony Motola, o no sé, un importante ejecutivo de la Sony en aquel momento. CBS en aquel momento, Sony después. Y resulta que querían volver a revivir la moda Perales, que en el 60 y el 70 había sido una locura, y estaba en etapa promocional. Y coincidencialmente pasa por la emisora, por Candela Estéreo, y se sienta aquí en la esquina
Y mi presentación dice, hoy tengo un personaje que he admirado y que he querido durante tanto tiempo, pero la vida me da la posibilidad de entrevistarlo. Y encuentro la anécdota. Estuve detrás de él en Buenos Aires, en Madrid, en México, y él no podía creer. Y cuando le digo yo, hoy, señoras y señores, les presento en nuestros estudios de Candela al señor José Luis Perales. Este tipo no hablaba, se puso rojo, apenadísimo, me decía, no sabes la lección de vida que me has dado. Claro. Uno está arriba unas veces, pero nunca se imagina que va a estar abajo. Y ahora, dentro de esa sencillez y humildad que me lo dices, me siento mal conmigo mismo, de verdad que nunca más dejaré de negarme a una entrevista o a alguien por poco importante que crea yo que sea una persona. Qué bonito eso, qué bonito eso. Pero acaba de mencionar una palabra que creo que es clave en la vida de William Vinasco y es la sencillez. Creo que con todo lo bueno que ha pasado, un hombre, como dije al inicio, que todos los días genera aquí miles de empleos, hace país todos los días desde aquí y es un hombre sencillo. Y creo que eso está conectado con el alma. Con el alma, sí, pero con el alma también que tiene en su casa, porque tiene un matrimonio lindo, con amor, con respeto, y creo que también es resultado de todo lo que pasa en esta linda familia que es Radiópolis. Es verdad, Joseph, gracias a Dios. Una niña que empezó desde los 17 años de ella conmigo, y empezó a grabar primero en cassette, posteriormente ya en grabaciones más profesionales, en equipos más profesionales. Cada una de mis intervenciones en televisión, aquella época era el Viper, me escribía y me decía, córrete el nudo de la corbata, un poquito más derecho, estás hablando muy rápido. Entonces fue acompañándome en ese proceso de crecimiento profesional. Y con el paso del tiempo llegaron William, ya había llegado Karencita, llegaron William y Briancito, que son pues las joyas de la corona. Los tres hijos de esta familia. ¿Cómo se lo imaginan como papá al señor William Vinasco? Abrazador, yo creo. De esos que consiente. ¿Cómo es como papá? Con el mayor, que ya se fue para Japón, con Williamcito, infortunadamente perdí mi partner de golf, porque sí, lo sabemos, claro. Desde pequeñito empezó a jugar y entonces hicimos una buena amistad deportiva. La voz de William, una bendición de Dios. ¿Cómo es esa relación con Dios? Desde muy pequeño siempre he creído sobre todo porque mi formación fue católica. Mi mamá se cambió de equipo gracias a mi hermana. Y digo yo que se cambió de equipo en la medida en que la llevó al cristianismo, cuando mi mamá siempre nos habló del catolicismo. Doña Tulia, mujer encantadora. Doña Tulia, que se nos fue hace justo 6 meses, después de 101 años y 6 meses de existencia, pero con una vida ejemplar y linda. Y siempre nos inculcó el cariño, el amor, el respeto por el Señor y la fe. Y creo que esas enseñanzas me han fortalecido a lo largo de todas las decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Y siempre no me falta la oración al salir de la casa y la oración antes de acostarme, porque me genera confianza, me genera tranquilidad y simplemente es seguir unas enseñanzas de tradición familiar que nos ha llevado a unirnos mucho con mis hermanos. Entonces, eso nos ha salido bien. No puedo dejarlo ir, sé que está aquí corriendo, lleno de reuniones, no puedo dejarlo ir porque vengo también así con una razón, con una pregunta puntual, y es: Una Hora con la Sonora es un programa, la gente que está en Estados Unidos, en Europa, con la cual miles de colombianos han crecido, porque lleva ya más de 40 años al aire, de forma ininterrumpida. Y la gente dice, bueno, esto sigue, porque es que la gente que del fin de semana es realmente un deleite, lo mejor de la salsa, de la Sonora, todo pasa por allí. Este programa es icónico y hace parte del patrimonio de los colombianos. Es verdad, porque fue un programa que nació hace muchos años en Todelar, con un colega que ya se fue, Miguel Granados Arjona. Yo lo continué con don Germán Tobón, que también ya desapareció, el hijo de don Bernardo Tobón de la Roche, que fue quien me dio la mano como para empezar como empresario en esta industria de la radio, como llamas tú, Joseph. Y
y me identifica mucho gracias a que en la casa se escuchaba salsa, bolero, mambo, guaracha, toda la música que tenía que ver con Cubita la Bella, y que a la salsa al final terminaban siendo todos en la salsa. Entonces escuchar en la casa a Celia Cruz, a Daniel Santos, a Bienvenido Granda, a Celio González, a Alberto Beltrán, era muy habitual, y ese era el arrullo nuestro estando nosotros pequeños. Claro. Cuando crecimos, mi hermano mayor tenía una muy buena colección de la Sonora Matancera. Viajé a Cuba en procura de conseguir música de la Sonora, pero ya los artistas habían salido y ya Cuba tenía otra política, ya eran diferentes las cosas. Entonces me di a la tarea de conseguir una gran discoteca. Yo creo que me precio de tener una de las más completas de la Sonora Matancera. Y todos los sábados a las 11 de la mañana cuento anécdotas de ellos, con quienes compartí incluso la vida. Recuerdo a mi mamá haberle llevado una serenata con Celio González y Nelson Pinedo, un Día de la Madre. Entonces, Celia Cruz siempre fue muy especial, me acompañaba en el espacio, Daniel Santos ni se diga. Entonces tuve una amistad bonita con quienes ya infortunadamente desaparecieron, pero continúa esa tradición musical los sábados a las 11 aquí en Candela. Y te agradezco mucho que lo recuerdes, porque para mí es parte de mi vida profesional y adoro ese momento. Y es parte de la vida de William Vinasco y de la vida de muchísimos colombianos. Y eso lo hace un estupendo y gran melómano, pero también para echar paso, bien. No, yo me defiendo, yo más o menos trato de moverme. Qué maravilla, un personaje que es queridísimo en Colombia, en la radio y en la televisión, por también, obviamente, que ha hecho de la radio una historia distinta para Colombia y para América Latina, con una voz, como ya ustedes comprobaron, espectacular, cálido, y creo que con una vida y una empresa que va en ascenso, que no sabemos, ojalá nunca pare, porque sigue con tantos proyectos maravillosos, y es una familia linda, una esposa maravillosa. Y la pregunta es, hoy, con todo esto bueno que pasa y que va a venir, ¿es feliz? Sí, yo soy feliz, creo que he recibido más de lo que pueda haber pedido. Vivo y trabajo en lo que más me gusta, me siento cómodo. No quisiera apartarme nunca del micrófono, ya en el momento mismo en que ya no tenga audiencia, pues ya tendré que hacerme a un lado, pero no me canso de madrugar, de hacer mis programas al aire, de trabajar en equipo con Karen para que las cosas salgan bien y conservemos un lugar importante en el rating, para que cumplamos los presupuestos, para avanzar en una serie de escenarios que hoy por hoy han cambiado la industria, como es la digitalización. Estudio con ella, nos preparamos, hacemos un MBA que nos permite estar actualizados y transmitir esa serie de conocimientos a nuestros empleados para que conservemos pues, un liderazgo en el rating en Bogotá y en el país. Dios quiera que podamos seguir durante mucho tiempo, Joseph, generando lo que nos gusta, que es diversión, información, alegría, y que la gente esté pegada a nuestras estaciones. Pues señor William Vinasco, a través de Es un Placer de verdad, en nombre de todos los colombianos, gracias, este reconocimiento, esta admiración por una carrera espectacular y por darle tanto a Colombia. Mil gracias, es todo un placer. A ti, Joseph, estoy muy feliz porque me has hecho sentir como en la casa, más con la charla que he sostenido contigo, con un amigo y con un periodista, creo que de los más informados acerca de mi carrera en todas las entrevistas que me han hecho durante tantos años. Felicitaciones por tu espacio y a tu audiencia y a todos que esta noche no nos esperen en la casa. Ay, señores. Muy amable, gracias. Y con ustedes, como siempre, nos vemos pronto. Nos siguen en todas las redes sociales de Es un Placer. Amigos, nos vemos. Gracias, Joseph, qué alegría. No, por Dios. Qué tan bonita, lo digo de corazón, me sentí. Ahí. Es un placer estar contigo, un verdadero placer. Es todo un placer, Joseph. Un placer para mí, gracias por invitarme, Joseph. Muchas gracias, mi hermano. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias por esa presentación. Es difícil dejarme a mí caer. Joseph, es un placer para mí estar aquí en este programa tan reconocido a nivel de Colombia y de América Latina.